Este, le voy a pedir que se presente y luego ya le hago las preguntas, ¿sale? Sí, con mucho gusto. Entonces, Soy Alejandro Villalobos, soy arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. vamos a empezar otra vez, Ajá. doctor. Venga, pues adelante, doctor. Mi nombre es Alejandro Villalobos, soy arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma, todavía de la Escuela Nacional de Arquitectura, maestro en restauración de monumentos, diplomado en centros históricos, especialista en conservación de piedra por el Getty Conservation Institute de los Estados Unidos, doctor en arquitectura por la Universidad Nacional y postdoctorado en tecnología de conservación de piedra por el ICROM de Italia, en Venecia y Roma. Me he dedicado sustancialmente a la docencia, a la investigación aplicada a la conservación del patrimonio arqueológico, tanto prehispánico como virreinal. Mi antigüedad docente es de aproximadamente 36 años, tiempo durante el cual pues, he divulgado, escrito textos, ponencias, libros, cursos, diplomados, aquí mismo en León. Alguna vez a final de los 80 hicimos jornadas de información sobre patrimonio prehispánico. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Pues platíquenos, doctor, ¿cuál es la labor que está haciendo actualmente o cuál es la labor que ha venido haciendo en los últimos años con todo este conocimiento que usted ha ido adquiriendo? ¿Cuál es la labor específica que está haciendo? Bueno, en los últimos años la tarea en la que hemos estado, con la que hemos estado vinculados ha sido pues, el apoyo en materia de conservación arquitectónica a proyectos de investigación, tanto del gobierno federal, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como proyectos de investigación formativa en la Escuela Nacional de Antropología, igualmente con proyectos internacionales. He colaborado como responsable y experto de UNESCO en la conservación de sitios en Centroamérica, en Sudamérica, en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. Y en nuestro país mi tarea se concentra en la investigación aplicada para la conservación del patrimonio arqueológico desde una perspectiva estrictamente arquitectónica, urbanística y de entorno físico, entorno cultural, lo que es las conversiones del paisaje natural a paisaje cultural, y luego cómo este progresivamente fue modificado para generar con ello asentamientos en la época prehispánica. Ese es mi punto, digamos, nodal de interés en los últimos años. El trabajo arqueológico más reciente data de poco más de 10 años atrás. En la Ciudad de México trabajamos en la zona arqueológica de Cuicuilco, y en los últimos 10 años lo que he favorecido es el trabajo de gestión. Fui director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el periodo de 2008 a 2011. Posteriormente me hice cargo, de hecho está en suspenso ese trabajo, del proyecto de imagen urbana del entorno histórico del convento de Churubusco, el lugar de la batalla de 1847, y más recientemente en la Asamblea General de Arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fui nominado, aceptado y votado como secretario general nacional. Soy el responsable directo, el secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ese trabajo pues me ha demandado mucho más tiempo del que tenía previsto, sin abandono de las labores de docencia e investigación, el trabajo de organización gremial, organizar a los arquitectos que de suyo están organizados, pero llevar a cabo las gestiones conducentes para mejores condiciones de ejercicio profesional por parte de los arquitectos, muchos de ellos que también son arqueólogos como un servidor,
Ha sido la tarea que he hecho en los últimos 3 años, básicamente. En estas dos disciplinas que usted practica, arqueología y arquitectura, ¿cómo lo ha vinculado actualmente? ¿Cómo logra unirlos? Y primero, ¿de dónde surgió, no, la idea de estudiar una cosa, después otra, y cómo lo unió? Bueno, la arqueología es una disciplina científico-social que toca las fibras o se anida en un componente muy particular de nuestra especie, que es la curiosidad. Yo creo que todos somos en sentido amplio arqueólogos, porque la metodología de investigación que aplicamos pues es la sistematización de resolver nuestras curiosidades, nuestros afanes por saber más. La arqueología en ese sentido fue incluso una carrera que estudié después del tercer año de arquitectura, donde en la formación de los arquitectos se privilegia la componente creativa, la componente del diseño, el estar en condiciones de proveer o generar satisfactores de espacio habitable, ¿no? Que tengan estos atributos funcionales, estéticos, estructurales y de permanencia, pero adolece la carrera de arquitecto de una componente de investigación sistemática documentada. Es decir, en la formación de arquitecto no tenemos todo el tiempo para leer lo que quisiéramos leer, ni para estudiar todo lo que quisiéramos estudiar. Nos gana el cumplir con la tarea y con el proyecto y la entrega. Entonces, concluyendo el tercer año de arquitectura, siendo jefe de taller de un despacho muy importante en la Ciudad de México, incluso habiendo trabajado 2 años antes, en 79 y 80, con el arquitecto Ramírez Vázquez, decido dejar el trabajo del despacho, el pago por horas, para irme a estudiar a la Escuela de Antropología. Entonces llego al museo donde estaba la escuela y todavía alcancé a dejar documentos allí, luego me llamaron para recogerlos y que los llevara a la Escuela de Antropología que ya estaba en Cuicuilco, en la Ciudad de México. Lo más lejos que pudieron mandarnos a los estudiantes de arqueología y antropología, eso hicieron, lejos del museo, porque dicen que olía feo cuando llegaban los turistas ahí. Entonces, la combinación me resultó muy gratificante, muy exhaustiva y muy agotadora también. Estudiar en la mañana arqueología y luego en la tarde arquitectura. Luego en la noche, porque desde niño tuve oportunidad de hacerlo. En las noches tocaba el piano en un bar y si me faltaba dinero, pues ahí yo me recuperaba. Por cada hora de 40 minutos en un bar ganaba el doble de lo que ganaba dibujando en un despacho de arquitectos. Entonces, así transcurrieron 2 años de mi vida como estudiante, moviéndome por toda la ciudad, yendo a los despachos por dibujos para hacer las perspectivas y darles la idea a los proyectos. Muchos proyectos se lograron vender en virtud de que los croquis y perspectivas que hacíamos, aéreos y aquello, pues ayudaban a la venta de esos proyectos. La combinación de arquitectura y arqueología, en un principio a mí me pareció que son disciplinas complementarias, pero en términos formativos. Es decir, era lo que percibía desde joven, ¿no?, a los 20 años, que me estaba faltando. Entonces, como arquitecto ya tenía la componente creativa de diseño, de dibujo, de estructura, de estabilidad, de funcionamiento. Y como arqueólogo desarrollé la otra componente, la documentación, la obsesión por el dato, la construcción de información, la aproximación sucesiva a los objetos de estudio, el conocimiento que conduce a responder preguntas, a formular preguntas, cosa que los arquitectos no hacen. Los arquitectos hacemos muchas otras cosas y lo hacemos porque todavía me dedico a eso.
Avanzando el tiempo, entonces esta primera idea fue formativa, complementarme en formación, y la segunda fue en el momento que concluí la carrera de arquitecto en el 83, regresando de trabajar con un maestro muy querido sudamericano que me invitó en el 82 a formar parte de su equipo de trabajo en el Perú. Estuve por un periodo de 90 días más o menos trabajando campo y como arquitecto veía las expresiones monumentales desde otra perspectiva. No era solamente la búsqueda de la unidad habitacional o el material arqueológico disperso en el territorio, sino que había una implicación espacial. Es decir, aquí hubo arquitectos y si no eran arquitectos, hacían algo muy parecido a lo que hacemos los arquitectos. El binomio arqueología y arquitectura en una segunda fase lo vinculé con la conservación, es decir, mi posgrado lo hice en conservación, en restauración de monumentos y de hecho la propia tesis en la introducción lo dice así: la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico es el punto de confluencia de muchas disciplinas, entre las cuales la arqueología y la arquitectura tienen un papel protagónico. Hay muchas otras que quizá no abordan el núcleo esencial de la conservación, pero que son periféricas o que son, digamos, orbitales, ¿no?, en este proceso. Y esta segunda fase fue muy fructífera. También pude trabajar y apoyar proyectos en Teotihuacán, proyectos en Monte Albán, Tajín, Palenque, en donde después, hasta los años 90 más o menos, tuve oportunidad pues de contribuir con esta visión de conservación arquitectónica, pero con fundamento y sustrato arqueológico. Avanzado el tiempo, ya para el fin del siglo, tuve que atender tareas siempre de apoyo académico administrativo. Tuve la responsabilidad de la jefatura de la División de Estudios de Posgrado, fui el coordinador general de investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Viajábamos mucho, formamos programas de posgrado aquí en León, con el apoyo de arquitectos notabilísimos como Gregorio de la Rosa, que fue, digamos, uno de los promotores en esta región de la conservación objetiva a partir de la formación de nuevas generaciones, con la Universidad de Guanajuato, con la Michoacana, aquí cerca la Autónoma de San Luis, la Facultad ahora del Hábitat. Por allí fui con este grupo de gente inquieta, ¿no?, produciendo planes y programas, colaborando y contribuyendo en la formación de programas de posgrado. Hoy, los programas de posgrado de las universidades que forman redes nacionales, tenemos el privilegio y el orgullo y el honor de haber sido los primeros docentes que emprendimos esta empresa, este sueño, esta aventura académica. Concluido en aquellas épocas, el Instituto Getty de los Estados Unidos lanza una convocatoria internacional, aplico para esta, siempre en esta búsqueda, ¿no?, en este segundo momento de la conservación es el territorio común de arqueología y arquitectura, y entablamos relación con grupos internacionales con esta idea, ¿no?, de cómo mejor conservar. Y de ahí, eso que habíamos hecho nacionalmente, ahora se proyecta internacionalmente. Entonces, mis condiscípulos de la Getty, encargados de responsabilidades importantes en sus respectivos países, llegaron a llamarnos, algunos de nosotros, entre ellos a un servidor, para apoyar sus trabajos. Entonces me toca participar en aquel momento, por ejemplo, en la declaratoria, en la construcción del derrotero cultural del programa económico Mercosur, por ejemplo, donde Argentina, Brasil, Uruguay se fusionan en la economía, digamos, transnacional, y hacía falta
a este boom económico o a este acuerdo económico, hacía falta un sustrato cultural. Las fronteras de los países de Sudamérica como en Norteamérica son invenciones políticas, de tal forma que las áreas culturales comunes entre Argentina y Brasil, las misiones jesuíticas, constituyeron para UNESCO un punto de apoyo importante, por lo que se formaron los equipos interdisciplinarios de trabajo internacionales. Ahí tuve oportunidad de contribuir en la formación, digamos, de los parámetros y referentes para la integración de ese derrotero cultural en Mercosur, con gente de IFAN y con gente del Ministerio o la Dirección de Arquitectura Argentina, IFAN en Brasil y los argentinos. Años después, colaboro en los planes y programas para el resguardo de patrimonio mundial con Sacramento en Uruguay, Sacramento, colonia de Sacramento en Uruguay, ¿no? Las misiones jesuíticas en Brasil y Argentina, la zona norte de Argentina con el patrimonio arquitectónico de la zona de Jujuy, las quebradas, ¿no? Las quebradas de Humahuaca y el patrimonio incaico precolombino de esta región, que luego se vincula directamente con el altiplano boliviano y la Puna. En Ecuador igualmente, en Colombia tuve oportunidad también de colaborar con el entonces Instituto Colombiano de Antropología y luego formar parte del cuerpo asesor para la construcción del Ministerio de Cultura en Colombia, situación que, bueno, puso, y fue tarea que llevamos a cabo, creo que adecuadamente, puso de relieve la labor que México tiene en esa materia y lo que, no retrasado, lo desatendido que en Sudamérica tenían estos aspectos. Entonces, transitando por ese rumbo, me doy cuenta que funciona el binomio, ¿no? Arqueología y arquitectura aplicados a la conservación del patrimonio funciona. Pero antes hay un componente que es, no puedo conservar sin antes investigar. El tercer capítulo de esta historieta me coloca en una posición que he privilegiado los últimos años y es convertir a la arquitectura y arqueología en los instrumentos de investigación profesional, académica, que contribuya ya no solo a la conservación como tal, sino al resguardo patrimonial, a la generación de planes y programas de operación de los sitios federales, nacionales o internacionales, y sobre todo a la defensa objetiva de los bienes